¿Por qué se ha generado esta oleada de sentimientos, de empatía, de intentar ayudar, de poner por nuestra parte? Probablemente porque es un conflicto que nos pilla muy de cerca. Por una parte estamos viendo en directo el sufrimiento, el dolor, el desgarro, la separación y tantas cosas, sobre todo además en personas que son muy parecidas a nosotros, viven en ciudades que podrían representarnos perfectamente, y todo lo que está pasando además no responde a ningún desastre natural o un fenómeno de naturaleza, sino que es un proceso desgraciadamente voluntario. Es curioso que por esta cercanía nos remueve mucho más cuando desgraciadamente hay otros procesos políticos de persecuciones que están sucediendo al mismo tiempo, pero este nos llama especialmente la atención. Entonces, igual que es estupendo que genere en nosotros sentimientos de empatía, de solidaridad, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos esos sentimientos cuando nos implicamos en una ayuda más directa y pensamos en llevar personas que están viviendo esta situación a nuestras propias casas. Por ello, sería muy importante que cuando nos ofrezcamos a acoger familias ucranianas, seamos muy claros en nuestro ofrecimiento, es decir, qué podemos dar, qué estamos dispuestos a dar, durante cuánto tiempo, con qué recursos contamos, cómo es nuestra familia, si en algún caso, por ejemplo, preferimos un determinado rango de edad, es decir, a lo mejor no nos manejamos demasiado bien con personas mayores, o en casa no hay niños y no nos apetece que vengan niños, y podemos hacer un papel más sutil y más adecuado a nuestras capacidades y a nuestras necesidades. Hay otro aspecto, que es que esto desgraciadamente probablemente no va a tener una solución ni fácil ni rápida, con lo cual debemos plantearnos durante cuánto tiempo pensamos que podemos asumir estas tareas solidarias, y al mismo tiempo darnos cuenta de todas las dificultades que la situación, por más que provenga de un sentimiento de empatía, de querer ayudar, vamos a estar con personas, primero, que vienen muy probablemente en una situación de estrés postraumático, que vienen en una situación de sufrimiento, de dificultad con el idioma, con costumbres distintas, ritmos distintos, probablemente ideas religiosas o políticas o costumbres o usos o hábitos muy distintos, que vamos a meter en nuestra casa y con la que vamos a intentar tener una convivencia lo más fácil posible. Entonces es importante que conozcamos nuestros propios límites, los límites de nuestra familia, y que no nos dejemos llevar a lo mejor por un entusiasmo solidario, porque las consecuencias pues pueden ser a lo mejor malas, incómodas, o no acabar demasiado bien la cosa, ¿no? Tenemos claro cuánto tiempo estamos dispuestos a que estén en casa, contamos con espacios como para que esas personas puedan estar en una situación más o menos cómoda, que desde luego va a ser mucho mejor de la que actualmente tienen, pero es importante adecuar nuestras posibilidades a sus necesidades. Sería muy importante también, como decíamos antes, el intentar llegar como a acuerdos que tampoco tienen que ser exhaustivos, pero que permitan saber qué esperamos cada uno de los otros, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Es decir, en cada casa funciona pues un sistema de rutinas, de horarios, de comidas, etcétera, que no necesariamente ellos traen de su país, o unas costumbres pues en la distribución pues de los espacios comunes, del uso del cuarto de baño, de la posibilidad a lo mejor de que en un momento determinado una persona que esté viviendo en casa pues pueda también cocinar. Es decir, todas esas cosas que probablemente sí, desde la tranquilidad y desde el intento de acuerdo establecemos previamente, va a evitar que luego haya, digamos, situaciones incómodas o de dificultad. No es por las características de estas personas, es decir, no tenemos más que pensar cuando salimos a lo mejor de viaje en verano con un grupo de amigos. Si no están las cosas claras, hay veces que surgen dificultades o uno se siente mal, o en las cenas de Navidad, que son situaciones de agrupación de gente, pues muchas veces no acaban todo lo bien que esperamos que ocurra, ¿no? Sería también muy importante
que una vez que tomemos la decisión o que hayamos tomado la decisión de acoger en nuestra casa personas que provienen de Ucrania, contemos a las personas que nos rodean, pues a nuestros hijos que van a convivir con ellos, a nuestros padres o a los abuelos, por qué lo hacemos, cómo va a funcionar esa situación, y que además es una decisión tomada por nosotros y que queremos llevar a cabo. Es decir, cada cual podrá tener sus opiniones, ofrecerse o no, pero lo que es importante es transmitir que nosotros lo hacemos voluntariamente porque queremos hacerlo y porque nos hace sentirnos bien y nos parece que es bueno, ¿no? Sería también importante a las personas que vayan a tener un contacto directo con ellos, prepararles de alguna forma, es decir, el portero de nuestra casa, si hay portero en casa, la persona que nos ayuda en casa en las tareas del hogar, que todo el mundo sepa que ha sido una decisión y que esté de alguna forma abierto a acogerles de la mejor forma posible. El otro día escuchaba unas declaraciones del portavoz de un grupo de estos que ha hecho una iniciativa fantástica, que ha sido una caravana de coches que ha ido a llevar recursos de distinto tipo, pues sanitarios, ropa, prendas de abrigo, comida a Ucrania, y ha vuelto con un montón de gente para intentar también darles una salida como personas, ¿no? Y me llamaba la atención que decía que ojalá el acogimiento sea tan estupendo que les haga olvidarse de las situaciones que han vivido. Esto, a pesar de que es un estupendo deseo, yo pienso que es imposible, es decir, las situaciones tan absolutamente traumáticas y terribles que se han vivido, el separarse de las personas que quieren, de su hogar, de su trabajo, de los colegios, de todo, es decir, empezar una nueva vida y además de una forma tan absolutamente drástica, dramática e impensable, hace que el momento del acogimiento tenga una especial importancia. Es decir, que cuando se produzca este acogimiento en casa, el proceso sea lo más en lo posible relajado, de forma que les permita a ellos como ir encontrando un nuevo lugar. Yo sugeriría que más que facilitarles el hablar de todo lo que han vivido, que probablemente les pueda remover situaciones terribles, situaciones muy dolorosas, dejarles tranquilos, es decir, ya surgirá la conversación si es que les apetece que surja, y en cambio todos los aspectos que sirvan para que ellos vayan encontrando un sitio personal, un espacio, aunque sea pequeño, un ritmo en sus vidas, probablemente les va a ayudar mucho más si no va a remover estos sentimientos de sufrimiento. Tenemos que tener en cuenta también que, en general, yo creo que afortunadamente nosotros somos una cultura muy de contacto físico, de abrazos, etcétera. No todo el mundo es así y probablemente proviniendo de países del este de Europa, las normas de funcionamiento o de expresión de afectos pueden ser distintos. No les agobiemos tampoco en ese sentido. Otro aspecto muy práctico puede ser el de darles como unas normas o unas sugerencias, pautas que les permitan, si surgen pequeñas situaciones cotidianas que tengan que resolverlas por sí mismos. Es decir, necesito bajar a comprar o quiero darme un paseo, ¿cuál es el parque más cercano? Ha ocurrido algo, tengo que llamar al electricista, en su caso si están en ese momento solos en casa. Es decir, que ellos de alguna forma no estén prisioneros de nuestro acogimiento, sino que de alguna forma vayan encontrando como ese espacio personal que les permita resolver por lo menos las cosas más cotidianas. Sería en lo posible muy importante también que ellos vayan estableciendo redes con otras personas, compatriotas suyos que estén viviendo en nuestro país, instituciones del tipo que sea en las que se puedan sentir bien. No sé, pienso en una persona creyente que le apetezca ir a la iglesia o una persona que le gusten aspectos culturales y le apetezca visitar un museo, etcétera. Aparte, evidentemente, de todos los temas que afortunadamente ya están organizados de escolarización de los críos que vienen y que necesitan de alguna forma meter algunos aspectos de normalización en este proceso tan terrible que les ha tocado vivir. Yo haría una reflexión especialmente sobre las necesidades de los niños. Comentaban unos compañeros que participaron en unas jornadas que organizamos sobre refugiados,
que cuando ellos acogían a niños que provenían de conflictos bélicos o de situaciones de este tipo, los críos llegaban en una situación realmente dramática, llegaban sin expresión, muchas veces en una especie de paralización emocional. Y lo primero que hacían cuando llegaban a los campamentos de refugiados, en primer lugar, era hidratarles, porque era una necesidad básica después de periodos largos de traslados, etc. Pero lo segundo, incluso antes que darles comida, lo que hacían era que jugaran. Esta idea la deberíamos tener muy en cuenta, que esos niños han dejado de una forma dramática de ser niños. También sus familias, pero sus familias pueden tener a lo mejor un planteamiento más racional, un conocimiento de qué está pasando, pero esos niños necesitan volver a recuperar su espacio como niños, quizá antes que cualquier otra cosa. Es muy importante, y lo recogíamos al principio, que esto desgraciadamente es una situación que ha empezado para durar, es decir, hasta que en el mejor de los casos estas personas pues puedan o bien volver a su país y reiniciar una vida nueva, cosa que en este momento parece muy impensable, o que vayan encontrando un lugar en nuestro país o en cualquier otro que les haya acogido, laboral, personal, etcétera, va a pasar mucho tiempo. Entonces, también debemos contar con ello. Es muy distinto el primer impulso emocional, empático, de acoger, de intentar salvaguardar personas que vienen en esa situación de sufrimiento tan grave, que mantener eso a lo largo del tiempo con personas que conviven con nosotros, que coinciden a la hora de utilizar el cuarto de baño, o que en algunos casos y por experiencias en otros procesos van pasando de la situación de agradecimiento total a la situación de, bueno, es que yo voy teniendo mis derechos, y entonces eso en otros casos, en otras poblaciones de personas refugiadas ha ocurrido. Entonces ahí sería absolutamente fundamental todo lo que es apoyo institucional, es decir, resolver los temas de escolarización, que eso habrá los organismos que lo vayan a hacer, nosotros podemos como acogedores ayudarles en ese proceso, de escolarización, de acceso a la sanidad, pero más que todo eso quizá, y sobre todo está más en nuestra mano, es el irles enseñando cómo es este mundo, y que ese mundo de alguna forma les puede no hacer olvidar esa dramatiquísima situación que han vivido, pero sí buscar como nuevas vías para seguir adelante.